Todavía arreglando computadoras en el sótano, se burló mamá en la cena de Navidad. Papá añadió, al menos es un trabajo en un hospital. Sonreí y serví más vino. Entonces llegó la alerta de emergencia, doctor Villarreal, necesitamos al jefe de cirugía ahora. La copa de mamá se detuvo a medio camino. Lo que pasa cuando tu propia familia te subestima es que, con el tiempo, dejas de luchar contra ello. Les dejas creer lo que quieren creer y construyes tu vida real en algún lugar donde no están mirando. Aprendí esta lección alrededor del tercer año de mi residencia en cirugía, cuando mamá me preguntó si todavía estaba haciendo esa cosa de la facultad de medicina, y pareció genuinamente sorprendida de que aún no me hubiera rendido. Para el quinto año, cuando me habían publicado en la Gaceta Médica de México por técnicas innovadoras en cirugía de trauma, ella les decía a sus amigas del club de lectura que yo trabajaba en un hospital, en alguna capacidad técnica. Ahora, a los 33 años, había dejado de corregirla por completo. Marcos, cuéntales a todos sobre el ascenso, dijo mamá, radiante mirando a mi hermano mayor al otro lado de la mesa de Navidad. El comedor de la casa de mis padres en San Pedro Garza García estaba decorado hasta el último rincón, cada superficie cubierta de guirnaldas, luces y una cantidad agresiva de alegría festiva. Marcos se enderezó en su silla, preparándose para acaparar la atención. Bueno, ahora soy gerente senior de proyectos en la firma. Es un gran paso adelante. Estaré supervisando a múltiples equipos de desarrollo, reportando directamente al vicepresidente de ingeniería. Eso es maravilloso, cariño, mamá aplaudió. Un verdadero puesto de liderazgo. Tu padre y yo estamos muy orgullosos. Papá asintió con aprobación. Ese es el tipo de progreso profesional que importa. Gerencia, para tomar decisiones reales. Mi hermana menor, Daniela, intervino desde su extremo de la mesa, y yo acabo de ser nombrada socia en el bufete de abogados. La persona más joven en la historia de la firma en ser nombrada socia antes de los 35. Más felicitaciones entusiastas estallaron alrededor de la mesa. Más elogios para logros reales, hitos profesionales tangibles que tenían sentido para personas que leían títulos de trabajo y entendían las jerarquías corporativas. Entonces mamá se volvió hacia mí con esa expresión, la que mezclaba preocupación maternal con una leve decepción, como mirar una planta de interior que se negaba a prosperar a pesar de un riego adecuado. Y Javier, ¿cómo va tu trabajo con las computadoras? Tomé un sorbo de vino. Va bien, gracias. ¿Todavía en el sótano de ese hospital?, preguntó papá, su tono sugería que esto era más o menos equivalente a vivir en una furgoneta. Trabajo en el Hospital San José. Sí. ¿Haciendo lo de las tecnologías de la información?, preguntó Marcos, sin malicia. Él realmente creía esto. Todos lo creían. ¿Soporte técnico, reparación de computadoras, ese tipo de cosas? Trabajo con tecnología en un contexto médico, dije, lo cual era técnicamente cierto. Los robots quirúrgicos eran tecnología. Los sistemas avanzados de imágenes eran tecnología. El quirófano moderno en su totalidad era esencialmente una vitrina de tecnología. Mamá me dio una palmadita comprensiva en la mano. Bueno, el trabajo en un hospital es estable, incluso si es solo soporte técnico. No todos pueden estar en la gerencia o en el liderazgo. Lo importante es que tienes empleo. El esposo de Daniela, un abogado corporativo que se unió a la familia hace 2 años, se inclinó hacia adelante con la confianza de alguien a punto de impartir sabiduría. ¿Has considerado obtener una certificación en administración hospitalaria? Las habilidades en tecnologías de la información son buenas, pero si quieres ascender, necesitas credenciales de negocios. Conozco a algunas personas en gestión sanitaria si quieres que te presente. Es un detalle, dije. Aunque estoy bastante establecido en mi puesto actual. Pero no hay avance en el soporte técnico, insistió Marcos, activando sus instintos de gerente de proyectos. Tienes 33 años, Javier. Deberías estar pensando en la progresión de tu carrera, en pasar a la gerencia, en construir algo. Papá dejó su tenedor con ese gesto decidido que significaba que estaba a punto de dar un serio consejo paternal. Tu hermano tiene razón. ¿Llevas haciendo el mismo trabajo de computadoras desde hace, qué, 8 años? En algún momento, necesitas mostrar ambición. Asumir responsabilidades de liderazgo. Hacer algo de provecho contigo mismo.
Yo llevaba 14 meses siendo el jefe de cirugía del Hospital San José Texsalud. Antes de eso, había pasado 2 años como vicejefe. Antes de eso, había sido el director de la división de cirugía de trauma. Supervisaba a 240 médicos en 11 departamentos quirúrgicos. El mes pasado, había realizado un procedimiento innovador que separó a siameses, una cirugía tan compleja que había requerido 17 horas en el quirófano y la coordinación con especialistas de 4 países. Pero claro, necesitaba mostrar más ambición. Lo tendré en cuenta, dije, rellenando mi copa de vino. Mamá suspiró. Es que nos preocupamos por ti, cariño. Marcos tiene su carrera en la gerencia. Daniela tiene su sociedad en el bufete. Están construyendo legados profesionales reales. Eres una persona inteligente. Podrías hacer más que arreglar computadoras en el sótano de un hospital. Aprecio la preocupación. ¿Al menos te han subido el sueldo recientemente?, preguntó papá. El costo de vida en Monterrey es brutal. Espero que te paguen decentemente por el trabajo de soporte técnico. Mi paquete de compensación el año pasado superó los 14 millones de pesos, sin incluir bonificaciones y honorarios por conferencias. Mi sótano del hospital era en realidad una oficina de esquina en el 8º piso del ala quirúrgica con vistas al Cerro de la Silla, pero simplemente sonreí y dije, me va bien económicamente, papá. La conversación, afortunadamente, cambió a otros temas: la reciente victoria de Daniela en los tribunales, la nueva casa de Marcos en los suburbios, el drama del club de lectura de mamá. Me desvanecí en el fondo, que era donde prefería estar durante estas reuniones familiares. Que tuvieran sus narrativas. Que creyeran que yo era su hijo menor de bajo rendimiento que de alguna manera había terminado en un trabajo sin futuro de soporte técnico en un hospital. La verdad era demasiado complicada de explicar, y habían demostrado a lo largo de los años que no estaban interesados en escucharla. Mi teléfono vibró silenciosamente en mi bolsillo. Lo ignoré. Probablemente una solicitud de consulta que mi equipo de guardia podría manejar. La cena de Navidad con la familia significaba no estar disponible a menos que fuera una emergencia genuina. Vibró de nuevo, y luego una tercera vez en rápida sucesión. Lo saqué discretamente debajo de la mesa y miré la pantalla. 3 mensajes de mi asistente administrativo marcados como urgentes. Incidente con víctimas en masa entrante. Accidente de múltiples vehículos en la carretera nacional. Al menos 15 heridos críticos. Todos los equipos de trauma están siendo activados. Te necesitaremos. Múltiples traumas complejos. Tu equipo solicita tu presencia. La bahía de trauma se está despejando. Esto va a requerir de todo el personal. Estaba leyendo el 4º mensaje cuando mi localizador sonó, el tono de alta prioridad que significaba una emergencia genuina, no una consulta de rutina. En el repentino silencio que siguió al pitido, todas las cabezas en la mesa se giraron hacia mí. ¿Qué es ese ruido?, preguntó mamá, con cara de confusión. ¿Se ha roto tu teléfono? Es un localizador, dije, levantándome y sacando el dispositivo de mi cinturón. La pantalla mostraba lo que esperaba: alerta de trauma. Siniestro con víctimas en masa. Se requiere al jefe de cirugía. Respuesta inmediata. Un localizador, Río Marcos. ¿Todavía existen? Pensé que solo los doctores usaban de esos. Y aún así, se detuvo a mitad de la frase, su expresión cambiando mientras alguna conexión se disparaba en su cerebro. Yo ya me dirigía hacia el pasillo, consultando el informe detallado del incidente en mi teléfono. 15 víctimas, múltiples en estado crítico, al menos 3 que requerían intervención quirúrgica inmediata. 2 casos pediátricos. Esto iba a ser grave. Mi teléfono sonó, el tono distintivo que había asignado a mi coordinadora de trauma. Respondí mientras cogía mi abrigo del armario del pasillo. Doctor Villarreal, tenemos una situación en desarrollo. La voz de Sara era tranquila pero urgente, el tono de alguien que había coordinado suficientes emergencias como para mantenerse profesional bajo presión. Un choque múltiple en la carretera nacional. Los primeros en responder informan de al menos 15 heridos críticos. Estamos activando todos los equipos de trauma, pero te necesitamos aquí. Múltiples casos van a requerir tu experiencia. ¿Cuál es el desglose?, pregunté,
ya repasando mentalmente los protocolos. 3 pacientes con trauma torácico severo, 2 con lesiones ortopédicas complejas, 1 con hemorragia interna masiva y 2 casos pediátricos con traumatismo cráneoencefálico, además de muchos otros que todavía están siendo evaluados. La sala de emergencias está a punto de verse desbordada. Activa los protocolos de desastre. Quiero que llamen a todo el personal de quirófano disponible. Despeja los quirófanos del 2 al 7. Involucra a neurocirugía para los traumatismos craneoencefálicos y llama al Dr. Palacios para los casos pediátricos. Llego en 20 minutos. Ya está hecho. Nos estamos preparando ahora. ¿Cuán rápido puedes llegar? Estaré allí en 15. Colgué y me encontré a toda mi familia apiñada en el pasillo, mirándome con expresiones que iban de la confusión al asombro. ¿De qué iba eso?, preguntó papá. ¿Por qué hablas de quirófanos? Yo me estaba poniendo el abrigo y revisando mi bolso, siempre preparado con una muda de ropa de quirófano y mis elementos quirúrgicos básicos. Incidente con víctimas en masa. Tengo que ir al hospital. Pero tú trabajas en soporte de tecnologías de la información, dijo mamá, su voz elevándose con confusión. ¿Por qué te llamarían a ti para una emergencia médica? No trabajo en soporte de tecnologías de la información, mamá. Soy cirujano. ¿Un cirujano? La voz de Daniela era afilada por la incredulidad. ¿Desde cuándo? Desde que terminé mi residencia hace 9 años. Desde que terminé mi especialización en cirugía de trauma hace 8 años. Desde que me convertí en médico adjunto hace 7 años. Me dirigía hacia la puerta, pero habían formado un semicírculo, bloqueándome el paso. Marcos dio un paso adelante, su expresión pasando por la confusión y algo que podría haber sido ira. Espera, ¿estás diciendo que eres un doctor de verdad? ¿Un cirujano? ¿Y nos has dejado pensar que trabajas en tecnologías de la información durante cuánto tiempo? Nunca dije que trabajara en tecnologías de la información. Todos ustedes decidieron que eso es lo que hacía, y dejé de corregirlos después de la 15ª vez que me ignoraron. Mi teléfono sonó de nuevo. Doctor Villarreal, la primera ambulancia está a 2 minutos. Trauma torácico severo, posible afectación cardíaca. Te necesitamos en trauma 1 de inmediato. Voy de camino. Terminé la llamada y miré a mi madre a los ojos. Soy el jefe de cirugía del Hospital San José. Lo he sido durante más de 1 año. Antes de eso, dirigí la división de cirugía de trauma durante 3 años. También soy profesor asociado en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, y he publicado 47 artículos en revistas especializadas revisadas por pares. Ahora, si me disculpan, tengo a 15 personas que van a morir si no llego al hospital en los próximos 10 minutos. El silencio fue absoluto. El rostro de mamá se había puesto pálido. La boca de papá se abría y cerraba sin palabras. Marcos parecía como si alguien lo hubiera golpeado con una tabla. El jefe de cirugía, susurró Daniela. ¿Eres el jefe de cirugía del San José? Sí. Pero pensábamos. Todo este tiempo, pensábamos que eras de soporte técnico en el sótano. Lo sé. Lo han mencionado en cada reunión familiar durante los últimos 8 años. Mi teléfono sonaba de nuevo. El localizador estaba sonando. Podía sentir la urgencia en cada alerta, sentir el peso de lo que me esperaba en el hospital. Había gente siendo cargada en ambulancias en este mismo momento, sus vidas dependiendo de lo que sucediera en las próximas horas. Pasé junto a mi familia congelada y abrí la puerta principal. El frío aire de diciembre me golpeó la cara, agudo y clarificador. Javier, espera, la voz de mamá se quebró. No puedes simplemente. Tenemos que hablar de esto. Los llamaré más tarde, dije por encima del hombro, ya moviéndome hacia mi coche, un Tesla Model S que siempre habían asumido que estaba fuera del alcance de mi salario de soporte técnico. Ahora mismo, tengo vidas reales que salvar. Estaba en el coche y arrancando el motor cuando Marcos salió corriendo, sus zapatos de vestir resbalando ligeramente en la entrada helada. Agarró mi puerta antes de que pudiera cerrarla. Espera, solo espera un segundo. Su aliento salía en bocanadas blancas. ¿De verdad eres el jefe de cirugía? ¿En el San José? Ese es uno de los mejores hospitales del país.
Entre los 3 mejores, por lo general. A veces alcanzamos el número 1, dependiendo de las clasificaciones. ¿Y has estado dejando que nosotros, que yo, te demos consejos profesionales sobre cómo entrar en la administración de hospitales? Parecías disfrutarlo. No quería arruinar el momento. Su rostro estaba haciendo algo complicado, vergüenza y confusión y un horror incipiente ante años de consejos condescendientes ahora revelados como absurdos. Te dije que necesitabas mostrar más ambición. Dije que deberías intentar pasar a la dirección. Lo recuerdo. Fue el último día de Acción de Gracias. Sugeriste que probablemente podría ascender a supervisor del Departamento de Tecnologías de la Información si me esforzaba. ¡Oh, Dios mío! Retrocedió del coche, su expresión cambiando a algo parecido a la náusea. Lo siento mucho. Todos lo sentimos. No teníamos ni idea. Intenté decírselos, varias veces. Pero cada vez que mencionaba la facultad de medicina o la residencia o mi investigación, cambiaban de tema o hacían una broma sobre mí jugando a los médicos. Con el tiempo, me di cuenta de que no estaban interesados en escuchar sobre mi vida real. Habían construido una narrativa que tenía sentido para ustedes, y la información que contradecía esa narrativa simplemente no la registraban. Mi teléfono se iluminó con otra llamada. La coordinadora de trauma, por tercera vez en 5 minutos. Esto se estaba poniendo serio. De verdad que tengo que irme, Marcos. Hay gente muriendo. Hablaremos más tarde. Cerré la puerta y salí marcha atrás de la entrada, dejándolo de pie en el frío, todavía con aspecto de estar en estado de shock. En mi espejo retrovisor, pude ver al resto de mi familia saliendo de la casa, agrupándose en los escalones de la entrada, su cena de Navidad olvidada ante esta revelación. El trayecto hasta el Hospital San José duró 13 minutos, un poco mejor que mi estimación gracias al poco tráfico festivo. Aparqué en mi plaza reservada en el aparcamiento del personal, la que tenía la etiqueta jefe de cirugía en letras claras que mi familia probablemente encontraría alucinante si alguna vez la viera. El hospital ya estaba en modo de caos controlado cuando entré por la entrada de personal de emergencias. Los protocolos de desastre se habían activado perfectamente. Bahías de trauma despejadas, personal adicional llegando en masa, toda la maquinaria de un centro de trauma de nivel 1 poniéndose en marcha para manejar víctimas en masa. Sara me encontró en la entrada del ala de trauma, con un iPad en la mano, ya caminando mientras me informaba. La primera oleada está aquí. Tenemos a un hombre de 43 años con un tórax inestable, posible taponamiento cardíaco. Está en trauma 1. La segunda ambulancia está a 30 segundos con un caso pediátrico, una niña de 8 años, traumatismo craneoencefálico severo. La tercera oleada viene pisando fuerte con múltiples lesiones por aplastamiento. Yo ya me estaba moviendo, mi mente cambiando completamente al modo quirúrgico. El drama familiar, los años de malentendidos, las caras de asombro en la entrada de casa. Todo eso se desvaneció. Esto era lo que importaba. Esto era lo que realmente hacía. No arreglar computadoras en un sótano, sino tomar decisiones en una fracción de segundo que determinaban si la gente vivía o moría. La bahía de trauma una era un caos organizado. Mi equipo ya estaba allí, 2 de mis mejores cirujanos de trauma, un anestesiólogo, 3 enfermeros, todos moviéndose con una eficiencia practicada. El paciente en la mesa estaba hecho un desastre, el pecho visiblemente inestable, la respiración dificultosa, los signos vitales deteriorándose. Dime qué tenemos, dije, poniéndome los guantes mientras me acercaba a la mesa. La doctora Raquel Ochoa, una de mis adjuntas senior de trauma, recitó la evaluación. Múltiples fracturas de costillas, movimiento paradójico del tórax que sugiere tórax inestable. Hipotenso, taquicárdico. La tríada de Beck está presente. Creo que tenemos un taponamiento cardíaco. Hice mi propia evaluación rápida, mis manos y ojos catalogando las lesiones con la velocidad que provenía de miles de evaluaciones similares. Tenía razón. Los ruidos cardíacos apagados, las venas del cuello distendidas, el patrón de la presión arterial. El saco pericárdico se estaba llenando de sangre, comprimiendo el corazón, impidiéndole bombear eficazmente. Tráeme un ecógrafo, ordené, y preparen para una pericardiocentesis de emergencia. Si eso no funciona, vamos al quirófano para una toracotomía. El ecógrafo lo confirmó,
Un gran derrame pericárdico, el corazón literalmente siendo estrujado por la sangre acumulada. No había tiempo para el quirófano. Teníamos que drenarlo ahora o entraría en paro en cuestión de minutos. Coloqué la aguja con la precisión cuidadosa que provenía de haber hecho este procedimiento cientos de veces, encontrando el ángulo exacto, la profundidad exacta, introduciéndola en el espacio pericárdico sin rozar el propio corazón. Los signos vitales del paciente gritaban, las alarmas sonaban, el anestesiólogo anunciaba una saturación de oxígeno en descenso. La aguja alcanzó la bolsa de sangre. Empecé a extraer líquido, rojo oscuro bajo presión. A medida que el saco pericárdico se descomprimía, el corazón podía expandirse de nuevo, podía bombear eficazmente. La presión arterial del paciente comenzó a subir. Las alarmas empezaron a callar. Eso es, dije, estabilizando la aguja. Sigan monitorizando. Si se mantiene estable, podemos llevarlo arriba para una reparación formal. Raquel, te encargas de este. Llévalo al quirófano 3 cuando esté listo. ¿Entendido, jefe? Ya me estaba moviendo hacia la siguiente bahía, la niña de 8 años con traumatismo cráneoencefálico. Este caso iba a ser delicado, neurocirugía pediátrica que requería precisión y paciencia y un tipo particular de control emocional que provenía de años de operar a niños. Las siguientes 6 horas se desdibujaron de la manera en que siempre lo hace la cirugía de trauma, una serie de decisiones críticas, intervenciones de emergencia, momentos en los que todo dependía de hacer la técnica exactamente bien. El hombre de 43 años con el taponamiento cardíaco sobrevivió y fue a la unidad de cuidados intensivos estable. La niña de 8 años requirió una craneotomía compleja para evacuar un hematoma subdural, pero su pronóstico era bueno. Un adolescente con el bazo roto recibió una esplenectomía de emergencia. 2 casos ortopédicos con fracturas complejas fueron estabilizados y enviados a cirugía con el equipo de ortopedia. A las 2 de la madrugada, la crisis inmediata había terminado. 15 pacientes críticos habían pasado por nuestras puertas. 13 estaban vivos y estables. 2 habían llegado demasiado graves, el traumatismo craneoencefálico masivo, las lesiones internas que eran simplemente demasiado extensas para reparar. 2 muertes de 15 traumas críticos era en realidad un buen resultado, mejor que la media estadística. Pero cada pérdida todavía golpeaba como un fracaso personal, un recordatorio de que incluso con toda mi formación y experiencia, no podía salvar a todos. Estaba en la sala de descanso del personal, todavía con mi ropa de quirófano manchada de sangre, bebiendo un café terrible y completando la última parte de mi documentación cuando Sara me encontró. Jefe, tienes unas 40 llamadas perdidas en tu teléfono personal. ¿Debería preocuparme? Familia, dije. Acaban de descubrir a qué me dedico realmente. Ella levantó una ceja. ¿Cómo pensaban que pagabas ese ático en Valle Oriente? Pensaban que alquilaba un pequeño apartamento en alguna parte y que se me daban muy bien las tarjetas de crédito. Eso es. Buscó las palabras. Pero eres el jefe de cirugía del San José. Sales en las noticias. Has estado en Foro TV, literalmente testificaste ante la legislatura estatal sobre política sanitaria el año pasado. No ven noticias médicas. No siguen la política sanitaria. Y cuando intenté decírselo, oyeron lo que querían oír y filtraron el resto. Tomé otro sorbo de café terrible. Era más fácil dejarles creer lo que querían que seguir discutiendo sobre ello. Pero eres uno de los mejores cirujanos de trauma del país. Fuiste pionero en 2 nuevas técnicas quirúrgicas. Has salvado cientos de vidas. Para ellos, yo era el hijo menor de bajo rendimiento que nunca estuvo a la altura de la carrera de gestión de proyectos de Marcos o de la sociedad de Daniela en el bufete. Sara negó lentamente con la cabeza. Eso es genuinamente una locura. ¿Qué cambió esta noche? Incidente con víctimas en masa. Me oyeron atender la llamada, vieron el localizador, me oyeron coordinar la respuesta al trauma. Es un poco difícil mantener la narrativa del chico de tecnologías de la información, cuando alguien te llama, jefe de cirugía, repetidamente en una llamada telefónica que toda tu familia escucha. O dijo, empezando a reír. Oh, eso debe haber sido satisfactorio. Más complicado que satisfactorio. Mayormente triste, sinceramente. 8 años siendo subestimado por personas que deberían haberlo sabido mejor. Mi teléfono personal vibró de nuevo.
Mensaje de mamá, por favor, llama. Necesitamos entender qué pasó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Otro de papá, estamos orgullosos de ti. Deberíamos haber escuchado mejor. Por favor, vuelve para que podamos hablar. Marcos, soy un idiota. Le di consejos sobre desarrollo profesional al jefe de cirugía del San José. Nunca voy a superar esto. Daniela, ¿por qué no nos corregiste? Hicimos el ridículo. Dejé el teléfono sin responder. Podían esperar. Ahora mismo, tenía historiales de pacientes que revisar, órdenes de seguimiento que escribir y 2 familias a las que notificar sobre muertes que destrozarían sus fiestas. El drama personal podía esperar. El trabajo real, el que nunca se habían molestado en entender, era lo primero. Sara todavía me estaba mirando. ¿Vas a devolverles la llamada? Con el tiempo. Esta noche no. Probablemente se estén volviendo locos. Probablemente. Pero yo me he estado volviendo loco en las cenas familiares durante 8 años, escuchando consejos profesionales de personas que no sabían cuál era realmente mi profesión. Pueden soportar una noche de incertidumbre. Ella sonrió ligeramente. Eso es frío, jefe. Eso es la realidad. Construyeron una narrativa cómoda en la que ellos tenían éxito y yo tenía dificultades. Esa narrativa les hacía sentirse bien consigo mismos, así que la mantuvieron incluso cuando presenté pruebas de lo contrario. Ahora están lidiando con la disonancia cognitiva, y es incómodo. Bienvenidos a lo que he estado experimentando durante casi una década. Mi teléfono sonó, la línea del hospital. Probablemente una consulta o una actualización postoperatoria. Respondí, volviendo al modo profesional que era más cómodo que el drama familiar. Doctor Villarreal. Jefe, es la unidad de cuidados intensivos. El caso de taponamiento cardíaco de antes. Está estable, pero su familia está aquí. Piden hablar con el cirujano que le salvó la vida. Voy para allá. Me levanté, apuré el último sorbo del café terrible y me dirigí hacia la unidad de cuidados intensivos. Esta era la parte del trabajo que nadie veía, que mi familia ciertamente no entendía. No solo la cirugía dramática, sino las secuelas, las reuniones familiares, las explicaciones cuidadosas, la gestión de expectativas y dolor y esperanza. La esposa del paciente estaba en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos con 2 hijos adultos, todos con aspecto exhausto y aterrorizado. Se pusieron de pie cuando me vieron acercarme, sus rostros desesperados por obtener información. ¿Señora Paredes? Soy el doctor Villarreal, jefe de cirugía. Realicé el procedimiento de emergencia a su esposo. ¿Va a estar bien? Su voz temblaba. Dijeron que su corazón. Dijeron que casi muere. Estaba en estado crítico cuando llegó. Desarrolló una condición llamada taponamiento cardíaco. Se estaba acumulando sangre alrededor de su corazón, impidiéndole bombear eficazmente. Realizamos un procedimiento de drenaje de emergencia que lo estabilizó. Actualmente está en la unidad de cuidados intensivos, sedado, pero sus signos vitales son fuertes. Las próximas 24 horas son críticas, pero su pronóstico es bueno. Ella se echó a llorar, la liberación de la tensión que proviene del miedo transformándose en esperanza. Uno de los hijos adultos, una mujer de mi edad, me agarró la mano. Gracias. Muchas gracias. Dijeron que si usted no hubiera estado allí, si no hubiera sabido exactamente qué hacer. Tenía un equipo excelente, dije, lo cual era cierto. Pero sí, el tiempo fue crítico. Tuvo suerte de llegar a nosotros cuando lo hizo. Hablamos durante otros 20 minutos, yo explicando las lesiones, el procedimiento, el cronograma de recuperación, qué esperar en los próximos días, respondiendo a sus preguntas con paciencia y claridad, ayudándoles a procesar el trauma de casi perder a alguien que amaban. Esto era lo que yo hacía. Esto era lo que mi familia había descartado como trabajo de computadoras en el sótano. Estos momentos de vida y muerte, estas conversaciones con familias aterrorizadas, estas decisiones que se extendían de maneras que nunca entenderían. Eran casi las 4 de la madrugada cuando finalmente salí del hospital. La noche de diciembre era gélida, la ciudad silenciosa de esa manera particular de Monterrey antes del amanecer. Mi teléfono había acumulado más mensajes.
De la familia en su mayoría, pero también varios de colegas que se habían enterado de la respuesta al siniestro con víctimas en masa y querían saber cómo estaba. Conduje a casa por calles vacías, demasiado cansado para procesar adecuadamente el drama familiar. Mi ático, el que pensaban que era un pequeño apartamento, estaba oscuro y silencioso cuando llegué. Ventanales del suelo al techo daban a la ciudad, el cerro de la silla una silueta oscura reflejando luces dispersas. Serví una copa de vino como es debido, no del barato de la cena, y me quedé junto a la ventana pensando en la percepción y la realidad. En cómo la gente ve lo que quiere ver, oye lo que quiere oír. En lo agotador que se vuelve corregir esas percepciones erróneas, especialmente cuando las personas que las tienen son las que deberían conocerte mejor. Mi teléfono vibró una última vez. Mensaje de Raquel Ochoa: gran trabajo esta noche, jefe. Esa salvada del taponamiento cardíaco fue de libro de texto. El tipo está estable y con buena pinta para la recuperación. Marcaste la diferencia. Sonreí y respondí: trabajo en equipo. Todos hicieron un trabajo excelente. Pero mantuve su mensaje en la pantalla, mirando esas palabras. Marcaste la diferencia. Eso era lo que importaba. No el reconocimiento tardío de mi familia a mi carrera. No su sorpresa al descubrir que no era quien ellos pensaban que era. Sino esto, el trabajo real, las vidas reales salvadas, la diferencia real que marcaba. Mañana, me ocuparía de la situación familiar. Tendría las conversaciones incómodas, aceptaría sus disculpas, tal vez intentaría reconstruir algo más honesto. O tal vez no. Tal vez los dejaría con la incomodidad de darse cuenta de que habían pasado 8 años equivocados sobre alguien a quien decían amar. Pero esta noche, solo estaba cansado. Cansado de la cirugía, cansado de las revelaciones, cansado de años de ser subestimado. Terminé el vino y me fui a la cama. En algún lugar de San Pedro, mi familia probablemente seguía despierta, procesando, entrando en pánico e intentando reconciliar su cómoda narrativa con la incómoda realidad. Pero yo tenía una cirugía programada a las 7 de la mañana, y dormir era más importante que su crisis de entendimiento. Podían resolverlo por su cuenta. Después de todo, yo llevaba años resolviendo las cosas por mi cuenta. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.